Los señores de la Corte de Constitucionalidad de la Corte anterior dijeron, miren, para que la cosa sea transparente necesitamos que los magistrados sean electos a viva voz. Y entonces los señores diputados se la tomaron literal y obviamente no pueden hacer otra cosa más que obedecer, y para elegir nuevos magistrados se pasarían 2 años, porque cada diputado tiene que razonar su voto. Entonces, a razón de ese entrampe jurídico, no tenemos magistrados electos, ya como manda la Constitución, y vamos a cumplir 2 años. 2 años sin elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados. ¿Cuál es su percepción de eso, licenciado Juárez? Un privilegio, licenciado Richard, estar conviviendo nuevamente aquí en este panel. La verdad que es sumamente muy preocupante de que el 12 de este mes de octubre cumplen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones 2 años de haber sido ellos de continuar en el puesto. Desgraciadamente eso se derivó de una resolución que impugnaron un abogado ante la Corte de Constitucionalidad, y a eso se debió que al resolver el fondo de la pretensión, la Corte de Constitucionalidad señaló de que el Congreso de la República debía de votar los diputados de viva voz y voto razonado. Esto ha venido a entrampar esta situación, pero desgraciadamente en la misma resolución que dictó se hizo una consulta por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la Corte de Constitucionalidad, y ellos se ampararon en lo que dice taxativamente el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial, que regula que ningún funcionario, juez, empleado público, aunque renuncie, pero si no está el sustituto, tiene que continuar en el cargo. Eso es, o sea, que de ahí se agarran para darle continuidad. Entonces ha venido entrampando esto, y es sumamente preocupante, que a mí me llena de mucho deshonra de que magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que conozco algunos, especialmente les decía Patricia Valdés, que es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ella convocó para el 12 de este mes a las 24 horas entrar nuevamente si ellos continúan el cargo, pero tienen que continuar porque hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Ahora mire, esto es un entrampe, licenciado, y eso tiene que solucionarse. ¿Cómo hacemos para revertir la ley, para revertir el dictamen de la Corte de Constitucionalidad y acelerar la elección? Pues esto yo considero, licenciado, que es imperativo que el honorable Congreso de la República haga la correspondiente consulta a la Corte de Constitucionalidad y que se revoque o que se deje en suspenso la resolución que dictó la 7ª magistratura, no actual, porque esta es la 8ª que acaba de tomar posesión. Entonces ellos perfectamente, pues, porque esto va a entrampar eso, y ellos van a seguir ahí con este cargo, y desafortunadamente hay que señalarlo también, porque eso es público. Los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y varios magistrados de la Corte de Apelaciones, ellos fueron elegidos por la antiguo diputado del Partido Patriota y el Partido Líder, y por eso ellos que están ahí, pero es desafortunado unas resoluciones totalmente benignas y fuera del contexto constitucional, que una resolución que dictó la Corte Suprema de Justicia dentro de un caso que se presentó y donde manda a certificar lo conducente al Ministerio Público para que se investigue a un periodista. Esa es una clara y flagrante violación al artículo 35 de la Constitución de la República, y usted que fue constituyente conoce perfectamente bien, y hemos hablado en nuestra entidad, la Asociación de Periodistas de Guatemala, que es una clara violación. El señor Zamora Marroquín, ya él ha hecho las denuncias correspondientes y él considera que es una clara violación, pero esto denigra a una institución como es la Corte Suprema de Justicia, es una clara violación a la Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, y hablando de casos complicados, ¿cuál es su percepción con respecto a todo este tema de Juan Francisco Sandoval, su destitución, la confrontación con la actual fiscal? ¿Qué hubo ahí para usted? De esto hay muchas cosas que escribir y que denunciar.
El asunto del licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro deviene de que él fue uno de los brazos derechos del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, el colombiano, y entonces él se quedó ahí, pero no debemos de olvidar que un abogado que está ahorita imputado de 6 delitos pidió a la Corte de Constitucionalidad que se dejara sin efecto el acuerdo que había dictado la fiscal general, la señora Porras, para continuar el funcionamiento de la Comisión Interamericana, la Comisión de la CEFI. Entonces a eso se devino, pero esto deviene de una situación muy delicada. Él estaba conociendo procesos de mucha importancia, el caso de la imputación que se le iba a hacer, se le podría hacer en su momento al presidente Eduardo Alejandro Yamatei, y eso se vio que la fiscal, eso es lo que se circula en los medios periodísticos y políticos, que la señora Porras le fue a denunciar, le fue a informar al presidente de lo que estaba ocurriendo, y el presidente es lo que se considera que él le ordenó a ella que destituyera al licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro, que eso fue el 23 de julio de este año, y él antes de salir cuasi exiliado al exterior, dio una declaración de prensa y señalaba correctamente que a él se le estaban violando sus derechos porque ni siquiera se le corrió a audiencia a él, y si hay una clara violación de la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público. Hay una cosa interesante que vemos acá, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le denegó a él la solicitud que había hecho. Entonces, ¿cuál es su percepción sobre este tema? Bueno, no es propiamente que se lo ha denegado. Lo que pasa es que la cuestión de fondo que resolvió esta institución internacional señala claramente de que no se agotó la vía administrativa. Esto significa de que antes de que él recurriera a esta instancia internacional, tenía que haber agotado que se resolviera en el Ministerio Público, porque él pidió su reconsideración, e inclusive él recurrió a la Corte Suprema de Justicia impugnando la resolución que había dictado la señora Porras Argueta. Entonces él todavía tiene derecho a seguir, y en realidad hay una abogada de apellido Guzmán que es la que está auxiliando al colega Sandoval Alfaro, y que ella ha denunciado públicamente que no se le da acceso a ella para ver el expediente, para considerar la defensa, porque ella se ha presentado al Ministerio Público a considerar cuáles son las imputaciones que le hacen al licenciado Sandoval, y se le ha prohibido su derecho como profesional y como ciudadano. Y eso es una clara violación también. Eso es complicado. Vean, fíjese que en esa línea de clavos que tiene el organismo judicial, el sistema de justicia de Guatemala, encontramos el tema del antejuicio para el magistrado de la Corte de Constitucionalidad de Matavela, que pertenece a la anterior legislatura. Correcto. ¿Cuál es su percepción de ese tema? Se le acusa de que en su momento emitió resoluciones contradictorias a la misma Constitución. Hay una situación de fondo, licenciado, que las resoluciones que profiere sentencias y la honorable Corte de Constitucionalidad son de carácter eminentemente colegiadas, porque se está imputando, porque también no debemos olvidar que se promovió también acciones contra la diputada electa por parte de la Universidad de San Carlos, la señora Gloria Porras Escobar, y ella también está en Estados Unidos. Entonces, a él se promovió una resolución contra él. El Congreso de la República hasta hace poco integró por sorteo la comisión pesquisidora, y un diputado que es miembro de la Junta Directiva, que es el vicepresidente, es el que la preside. Pero ya en esta semana, hace 2 días, el licenciado Juan Francisco de Matavela, que es un excelentísimo penalista, porque él es doctor, no es doctor de oficio, sino que él, sí, yo lo conozco, Juan Francisco, él fue decano de la Facultad de Derecho, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y fue electo por el Consejo Superior Universitario para magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Él señalaba, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, que el artículo 167 de la Ley de Amparo y Constitucionalidad, que es de rango constitucional, ampara a los magistrados. Pero también no debemos olvidar, y eso hay que ser sumamente objetivo, que algunas resoluciones que ha
ha proferido autos y de sentencia la Corte de Constitucionalidad, la Corte anterior y la actual, que está cometiendo también crasos errores, violando claramente la Constitución, no se han ajustado lo que taxativamente regula la Constitución de la República, que señala cuál es la verdadera función, y ellos se han salido de ese marco. Mire, lo que pasa es que cuando se empieza a legislar amarrado a anclas o compromisos políticos es complicado. Si mal no recuerdo, a Matabela se le involucra en la resolución donde los magistrados de la Corte de Constitucionalidad le otorgan un amparo a Andreas Kompas, el embajador de Suecia. Correcto. Porque había sido declarado non grato. Y sí, olvidando que la separación de poderes, y que es el artículo 169, inciso O de la Constitución, que nos dice que es función del presidente decidir quién se queda y quién se va. Y entonces vienen esos y se ponen a proteger, a un embajador que puede ser muy buena gente, muy querido, pero que en esta polarización inútil que tenemos, mi querido Walter, que usted la ha vivido, que yo la he vivido, que ustedes tal vez, amigos televidentes, no han tenido el recuerdo vívido. Para los jóvenes millennials no es tan claro esto, pero aquí la confrontación ha estado desde hace años y dejaron cientos de muertos. Pues bueno, sí, es ilegal lo que hizo la Corte de Constitucionalidad. Es una función del presidente de la República que delega al ministro de Relaciones Exteriores. Eso es lo que está pasando. Y como los que firmaron fueron de Matabela, Bonerge Mejigas y Gloria Porras, una en el extranjero exilada, el otro muerto, y pues que le está tocando ahí. Pues bueno, muchísimas gracias, Walter, por tu presencia acá. Ha sido muy aleccionadora, pues cuando uno llega con un abogado como Walter, que se tiene a la punta aquí, es complicado, porque es cierto, yo participé en la redacción de la Constitución, pero no me la sé tan al dedito como usted, hombre. Excuso decirle, licenciado, pues yo trabajé de secretario de Relaciones Públicas del organismo judicial, y en la Corte de Constitucionalidad fui secretario de prensa cuando estuve de presidente de la institución, mi querido amigo, el licenciado Rodolfo Rosmoser Vallegano, muy conocido como el Chorizo. Una eminencia ahí. Bueno, muchísimas gracias, amigo.